¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información. Los economistas se han encargado, sobre todo economistas independientes, se han encargado de destrozar es correcta la palabra, toda la serie de mentiras, demagogias y retóricas de Enrique Peña Nieto, que ve un país pintado de prosperidad. ¿Y usted quién cree que está en medio de esos enjuagues? Sí adivinó. Rosario Robles Berlanga, alias La Chayo. A través del programa de desarrollo social, hizo de las suyas, desvió recursos, aumentaron los millones de pobres en este país. Y otro personaje que aparece en las investigaciones es esa persona a quien nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que era una persona decente, honrada, educada. Me estoy refiriendo al Meón Meade, a quien mi amigo y compañero Carlos Federico le llama José Antonio Meade Uribreña. Muy bien, Carlos Federico, pues lo acaban de encuerar a este hombre tal cual, lo pintan de cuerpo entero, la rata copetona. Sí, un saludo, amigos de Conexión MX. Estamos viendo con gran tristeza las cifras maquilladas sobre Coneval, y el título dice de esta investigación de Volvinic, donde dice que bajó la pobreza en México. No, EPN alteró cifras. Volvinic es el que hace la nota y dice: y Meade es el gran mentiroso de esta historia. ¿Y por qué viene a colación que Meade es el gran mentiroso de esta historia? Porque durante la campaña José Antonio Meade estuvo presumiendo en varios spots que durante su tiempo que estuvo él en Cedesol, porque también fue parte orquestador de todos los desvíos y empresas fantasmas junto con La Chayo Robles ahí, estuvo presumiendo que había bajado la tasa de pobreza en México en 2 millones menos. Ahora resulta que Volvinic saca que son 3 millones más. Así es. O sea, estaban desapareciendo a 5 millones de pobres en México. Entonces, que se presten estas entidades que miden la pobreza en México es un acto muy grave. Muy grave, ¿por qué? Porque después, cuando se va a ejercer cierto presupuesto para cierta gasto social, Albino, esos 5 millones de pobres en los cuales estaban omitiendo estos señores, ya no se va a presupuestar para ellos. Y 5 millones de pobres no es cualquier cosa, estamos hablando de toda la población del área metropolitana de Monterrey. Es como dejar sin presupuesto en ayuda social a toda el área de Monterrey o a la área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Entonces es algo grave que estos señores, por tal de ganar algunos votos, pueden mentir y pueden dañar a 5 millones de personas que necesitan ciertas ayudas sociales, y no nada más de dádivas, sino también de una justicia, porque también cuando se ejercen los presupuestos en educación, en combate a la pobreza, en combate al hambre, en infraestructura para que resurjan de la pobreza, etcétera, etcétera, si no son tomados por haber mentido esta institución, Albino, entonces van a seguir sumidos en la pobreza tantos millones de mexicanos, y todo nomás por un fin electorero. ¿Qué más cifras nos tienes por ahí, Albino? Comentarios al respecto, que a mí se me hace un acto atroz que por un voto estos señores mientan, y su mentir después conlleva a que no tengan las ayudas necesarias en un futuro. Bueno, en escuelas. Sí, Julio Volvinic Calinca es investigador del Colegio de México. Otro investigador consultado por un portal de internet también es Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Cómo
¿Por qué aparece Chayo Robles? Bueno, porque el programa de combate a la pobreza, la famosa cruzada contra el hambre, fue un barril sin fondo en el que se fueron miles de millones de pesos. Recordará la estafa maestra, solo por citar un caso. También el programa Hambre Cero. Ambos fueron manipulados a través de las encuestas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, punto referencial para establecer el universo de programas sociales, va de la mano con encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el INEGI. Bien, como no podían hacer la tranza porque el INEGI les daba algunas cifras más o menos viables, es decir, creíbles, cuando llega a Cedesol, el ahora ex candidato del PRI y del Verde y de Nueva Alianza a Cedesol, él llega y mete a Julio, les doy el nombre, Julio Santaella Castel al INEGI, un mago del manejo de los números. Y el INEGI empieza a hacer su plan de encuestas bajo un esquema maquillado, un esquema diferente, irrisorio, y según los analistas citados, aumentan la mendicidad en el país, la pobreza, le llaman ellos en el argot de sus terminologías, pobreza severa y pobreza extrema. Bueno, hasta ahí diríamos, bueno, pues esto siempre lo han hecho. Sí, nada más que en el anuncio publicitario se han maquillado los números a tal grado, dicen los especialistas, que no hay una forma más sencilla de medir lo que es el índice de pobres en el país. Entre los más golpeados estarían los indígenas, la pobreza intensa, la indigencia y obviamente la pobreza moderada. Tres factores. Los cálculos que el INEGI utiliza es el poder adquisitivo, es decir, el ingreso de las familias más pobres del país. Cuando se contrasta con una investigación que hace el mismo Polvinky, dice, yo medí la capacidad de compra, la capacidad de adquisición, dice, y ahí se derrumban todas las mentiras de Enrique Peña Nieto, las tranzas de Chayo Robles, la Chayo, y del Meón Meade, José Antonio Meade Curibreña. Es decir, hay más pobreza, más mendicidad, pobreza intensa, pobreza moderada, que en estos tres rubros se mide la extrema pobreza. 65.13 millones de personas en extrema pobreza. ¿Qué le parece? El presidente que te lo firmo ante notario, desnudado, encuerado, tal cual, mentiroso, rata mentirosa. Y lo peor de todo, con todo y estos datos, insisten que son el mejor gobierno que ha llegado a este país. Diría un actual senador integrante de la mesa directiva del Senado, priista él, Jorge Carlos Marín. Yo no entiendo por qué están enojados. Los ciudadanos mexicanos no entiendo por qué están enojados con el PRI. Si todos mis amigos me mandan por Instagram sus fotos en Europa, en las mejores playas allá en Cancún, malditas ratas. Pues es que hay mucha gente en mendicidad, no entienden la palabra mendicidad, es decir, pidiendo un taco para comer por hambre, extrema pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema o severa, los rubros de mendicidad que exhibe nuestro país. Y todavía dicen que por qué se enojó la gente, que todavía no entienden. Bueno, hay un test que puede hacer usted a través del surgimiento, Albino, de esas mentadas
en ciertas áreas de regiones de México les llaman tianguis sobre ruedas, otros les llaman fayucas, otros les llaman pulgas. Han proliferado en los últimos 6 años por todos los rincones de cada ciudad y cada población. Estos señores que llegan a ponerse a través de una tiendita y proliferan una vez a la semana, Albino, y cuando acudes a esos lugares que les llaman de esas 3 maneras, que antes casi no existían, eran raramente que las viera uno ahí por su ciudad. Hoy en día proliferan por todos lados. Cada día te topas una en cada colonia. Y cuando te bajas a ver qué es lo que se vende en esos lugares, te das cuenta ahí la extrema pobreza en la que vive la gente. ¿Cómo es posible que lo que prolifera en esos lugares en venta es ropa que ya tiene 3 o 4 usos? Le llaman segundas. Segundas viene de la palabra que es el segundo dueño. Pero cuando vas a esos lugares te das cuenta que hay prendas de 5 pesos, de 10 pesos, de 15 pesos. Y cuando dialogas con los dueños de esas prendas te das cuenta que ellos ya los habían comprado como segundas. Y después de haberlos usado un tiempo ya los venden como terceras. ¿Qué vendrían siendo sextas, Charlie? Sextas o séptimas ya. Así es, la gente recurre a ese tipo de ropa, de vestimenta. Y otros artículos, alimentos, utensilios para la cocina, ya de tercera, cuarta generación ahí. Y lo que llaman chatarra. Chatarra, herramientas. O sea, ahí es donde usted puede sacar su termómetro y medir la pobreza en México. ¿Por qué proliferan por la mayoría de las colonias esos mercados sobre ruedas? Pues es nada más y nada menos porque la gente no tiene la capacidad de acudir a comprar ropa nueva de primera calidad, sino han proliferado esos lugares de ese tipo de artículos, y todo es porque la pobreza ha aumentado en México. Sí, a niveles exponenciales. Bueno, te hallas al grado hasta medicinas con las cuales nada más se terminó media caja la persona y ya está vendiendo el resto. O sea, la pobreza no es nada más cuando vas y compras artículos ya de tercera, cuarta, quinta generación de alguna manera, o de uso, sino también se nota quién las está comprando y quién las está vendiendo. Quien va y las vende también, Albino, es una persona que vive en pobreza. Sí, y fíjate que, contrario por el tema, Carlos, perdón, pero si te das cuenta, la anteriormente llamada clase mediera, que todas van en su vehículo y tienen para un vehículo, para trasladarse, mucha gente de esa busca en esas pulgas, en esos mercados sobre ruedas, Carlos, buscan artículos, es decir, no hay un poder adquisitivo real. No. Es más ficticio, es más retórica, demagogia pura. Esa es una manera de termómetro. El otro termómetro que usted puede indagar y verlo, por eso les llaman invisibles, porque los vemos pero no les hacemos caso. En los semáforos, Albino. Así es, en los cruceros de las ciudades, de las grandes ciudades. Antes eran ciertos cruceros donde había gente vendiendo, ofreciendo o pidiendo. Hoy en día es muy común ver en la mayoría de los semáforos, ver personas limpiando vidrios, vendiendo frutas, haciendo malabares, aguas, haciendo malabares, o sea, una infinidad de que antes casi no se veía, y una proliferación de indígenas fuera de sus comunidades, que por cierto, la ciudad con más indígenas sin ser autóctonos de ahí es la ciudad de Monterrey, donde tiene cientos de miles de indígenas viviendo ahí, porque emigran de sus ciudades, de sus comunidades, perdón, por la falta de sustento económico. Entonces, la pobreza, aquí está en números, aquí está la mentira, y nosotros lo podemos ver en las calles. Así es, y todo el mundo lo puede ver, Carlos. Mire, lo que dice Boldinski respecto, el economista connotado del Colegio de México, sobre los datos, dice, estos son datos inventados, no son reales. Cada quien puede hacer un modelo estadístico y lo cocinan, es decir, Coneval y INEGI. No tenemos datos confiables de 2016 y no podemos decir con precisión matemática qué pasó. Dice, lo que yo he hecho
fue hacer un cálculo alternativo. En lugar de usar los ingresos, usó los gastos, y la pobreza, en lugar de bajar, entre 2014 y 2016 sube. El INEGI cocinó la parte de esa encuesta de ingresos, y en la de gastos está más claro. El cuestionario es más largo. Ahí quedó desnudo el bluff del INEGI, de Chayo Robles, del gran mentiroso Meade y de Luis Videgaray Caso, de Aurelio Nuño y toda esa pandilla de autodenominados tecnócratas, ratas tecnócratas. Y lo están diciendo, lo dicen, lo afirman con datos en mano, personas de probada capacidad en el campo de la economía. Índices de miseria espeluznantes, según el otro especialista, Loza Otero, que no se ven en otras partes. Claro, las hay en Centroamérica, en Sudamérica quizás, pero en México se está hablando de un México que no existe. Punto. Es una burla y una hipocresía tremenda darnos cifras amañadas, cocinadas y maquilladas para que el presidente en turno quede bien. Por eso, cuando usted vea, bueno, yo me pasa que veo los promocionales, porque los tengo que ver a veces que estoy viendo un programa, es increíble. Y ponen como ejemplo los dos casos destinados a combatir la pobreza: la Cruzada Nacional contra el Hambre de la Chayo Robles y el hambre cero de Meade. Los dos tal para cual. Sí, recordamos ese circo mediático en el cual la Chayo Robles acude allá a la selva del sur de México, no recuerdo si era Chiapas o Oaxaca. Acuden con unas ollas grandísimas donde los soldados eran los que cocinaban esos alimentos. Que Están los grandes albañiles luego, ¿verdad? Sí, de cocineros también. Y recuerdo muy bien que esa era mentada cruzada contra el hambre, como si llevarles de comer un día fueran a solucionarles ya su hambre. Problemas estructurales. Solo era jugar con los pobres una vez más para la fotografía, y así duró haciéndolo durante unos 15-20 días, donde la seguían los medios de comunicación y ya andaba la Chayo Robles en medio, los soldados sirviendo las grandes cantidades de comida en la mentada cruzada contra el hambre. Dicen que le hablaba a Peña Nieto y que le decía a tu padrino el copetón, y que le decía: bien hecho, Chayito, ya te estás ganando la banda presidencial. Sí, que por cierto es una frustración con la cual se va a quedar la señora. Jugar con los pobres es un crimen, y Andrés Manuel López Obrador creo que va a legislar al respecto. Ya basta de estar creando comunidades, Albino, inexistentes, como lo hizo José Antonio Meade Curibreña. Comunidades indígenas. Inexistentes, para poder darles recursos y robárselos porque no existían. O sea, han jugado y se han enriquecido con ellos. No ha llegado ni un 5 a las arcas de esas familias, y es por eso que me llamó la atención lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que a partir de que tome la silla presidencial, no va a buscar intermediarios para llevar las becas, la ayuda a los 65 y más, para la gente discapacitada. Va a buscar el mecanismo, porque también nada más el 25% de las regiones de México tienen acceso hacia un cajero automático, y el 75% no, está desprotegido. ¿Cómo llevar ese dinero a las comunidades? Muy peligroso llevarlo en efectivo. Así es. Entonces se está buscando los mecanismos sin intermediarios. ¿Por qué? Porque después no llega. No, les llega cualquier cosa y no llega, ¿no? Bueno, no llega. Hablamos de pobreza, hablamos de Chayo Robles, la otra gran mentirosa de este sexenio, del Meón Meade, ese hombre que dicen que es decente y que es educado y que no sé qué tantas cosas, entre muchos otros pillos, todos encabezados por el copetón Peña Nieto al desnudo, encueradito como debe estar ante la sociedad mexicana. Soy Albino Córdoba, todo bien. Albino, nos despedimos de los amigos de Conexión MX. No se le olvide darle like a todos los videos, suscribirse al canal, apretarle donde está la campanita, y nos vemos hasta la próxima.